4 de marzo de 1976. Estado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Durante el gobierno militar de 1976, los medios de comunicación nacionales fueron intervenidos. Chaco y Corrientes no fueron la excepción. A las personas que no apoyaban el gobierno militar los llamaban guerrilleros o subversivos. Pensar distinto sonaba a herejía para los militares. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. La censura no pudo callar todas las voces. Esa gente que pensaba distinto, y principalmente jóvenes militantes en su mayoría, eran estudiantes secundarios y universitarios que se rebuscaron para crear una forma de comunicación alternativa. Las personas sabían lo que pasaba, pero no gracias a los medios tradicionales, sino a los medios alternativos de la época. De esta manera, el semanario Nueva Hora, realizado por el denominado periodista militante y perteneciente al Partido Comunista Revolucionario, tomó un protagonismo importante. Este fue uno de los pocos que criticaba las políticas económicas, denunciaba los delitos cometidos por el Estado y difundía la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Todos los temas que los medios tradicionales callaban. La edición y distribución no fue sencilla. Una vez que los militares tomaron el poder, se desató una persecución a los militantes. Al regir el estado de sitio, no se podían reunir las agrupaciones juveniles. Comunicado número 19 de las Fuerzas Armadas. Será reprimido por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas, personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. La supuesta reclusión de 10 años de prisión para miles significó la muerte. La presión y tensión crecía día a día en todo el país. La mayor tensión se sentía dentro de las facultades que no fueron cerradas por las Fuerzas Armadas. En las aulas convivían diariamente alumnos y profesores, militantes políticos y los infiltrados que obedecían al gobierno. Estos infiltrados eran también alumnos y profesores que entregaban a las fuerzas a los que eran considerados sospechosos. Julio Caplan era un estudiante de veterinaria en la UNE y dirigente estudiantil del FAUDI, Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, y el encargado de la edición del semanario Nueva Hora. El diario se vendía mucho, y había algunos que eran muchos vagos que se pagaron un estudio de canillitas. Y así se pagó la carrera de quinto año. Y en los diarios siempre había alguna denuncia. Aparecían los hechos de terror, de los enfrentamientos. Nosotros teníamos apuntes. Vos tenés en cuenta que no existían las fotocopiadoras de ahora. Por lo tanto nosotros desgrabábamos y se hacían los extensiles. Era, viste, que con bueno, en los extensiles era un laburo de la zamputa. Yo fui secretario de apuntes ahí. Y nosotros en veterinaria, por ejemplo, teníamos 23 apuntes. Teníamos un centro estudiante que era un localcito chiquito. Bueno, y hacíamos luchas
de caminatas al decanato, pues le exigíamos al decano, por ejemplo, para conseguir las resmas de papel. Y conseguíamos las resmas de papel. Después para conseguir la tinta. Nueva Hora no era el único medio alternativo de publicación crítica. También estaba el diario del PSU, Partido Socialista Unificado. Este diario salió esporádicamente. En varias oportunidades su producción y distribución fue interrumpida por las Fuerzas Armadas. Los profesores y docentes de las facultades que se encontraban en complicidad también se encargaban de la censura. Venía de Entre Ríos que no conocían nada de nada. Vivía en un pueblo chico. Para mí los comunistas eran un cuco. A mí me dijeron una vez cuando yo entré a la facultad, me decían en el centro estudiante ese y son todos comunistas. Ni me arrimaba. Hasta que después fui conociendo eso como toda cuestión y vi que era gente como normal, como porque antes había una cosa muy anticomunista, no como ahora. Ahora más contra el terrorismo, pero antes la palabra comunista era una cosa muy... Bueno, después conocí como veía que siempre se movían, que siempre estaban preocupados por la cuestión de los estudiantes, y empecé a conocer. Yo fui dirigente estudiantil en la época de la dictadura. Nos detienen un grupo de estudiantes y profesores de acá de la Facultad Veterinaria que tienen a José, por ahí con gente de las ligas agrarias acá al interior. A muchos de gente que había estado así como nosotros, la hacían salir en libertad primero, pues la volvían a detener y lo limpiaban, desaparecer. Bueno, acá hubo casos de escala, porque nosotros pensábamos que nos agregaban a los 3 días, cuando nos cruzaron el puente. Llevaban tres, o sea, uno que era del PC, me acuerdo que decía, se cagó todo ese, eso no van a liquidar, porque nos llevan a un lugar, nos llevan a un descampado. Nosotros teníamos diferencias grandísimas con respecto al otro grupo y que se manifiestan hasta hoy, porque nosotros nos oponíamos al golpe de Estado. Era todo un desafío y hasta podrían ser catalogados como cinematográfico los recursos que se utilizaban para distribuir y acceder a este tipo de comunicación alternativa. Se organizaban improvisados campeonatos de fútbol para distribuir los periódicos. También se colocaban detrás de los inodoros en los bares para que con la excusa de ir al baño lo leyeran y lo volvían a ocultar. Los escondían en desagües y hasta en medio de mercaderías en las góndolas del supermercado. Cosas que un joven de hoy solo las imaginaría para las películas. Pero acá la situación era diferente. Era común ver tal responsabilidad con la militancia política. Esta era una generación muy comprometida con la sociedad, que tenía un pensamiento idealista y revolucionario. Esta juventud es la conocida como la setentista. Obrera, movilización, los patrones acechan también. Era evidente que las fuerzas no podían controlar en su totalidad la producción y distribución de estas publicaciones contrarias a su ideología. Por esto inventaron enfrentamientos cuando solo eran asesinatos colectivos. Un ejemplo claro fue lo sucedido en Margarita Belén. El gobierno de Videla pretendió plantar la idea de que en la Argentina se vivía una guerra interna entre los llamados guerrilleros y el Estado. Por esta razón, existe la idea de que en esos años se desconocían los delitos del gobierno y no se sabía de los desaparecidos porque los medios tradicionales no lo decían y no procuraban leer un medio de comunicación alternativo. La sociedad creyó que los partidos políticos y la izquierda estaban endemoniados. Esa idea era la que querían mostrar los militares. No solo los medios alternativos sufrieron persecución, sino además también los medios tradicionales. Manolo Bordón, periodista del diario Norte, es un claro ejemplo de ello. Y nos habían metido en cana 5 compañeros. Y el 7 de junio, el día del periodista. Y se hacía siempre una comida de los diarios, que era lo único que había, Territorio Norte, Diario Crisol. Se hacen el regata y obviamente se invita a las autoridades. Coronel Zucconi, toda su oficialidad con sus mujeres en la cabecera allá y todo lo va. Y yo esa noche levanté la copa y dije, brindo a la salud de la belleza y la donosura de la reina de los periodistas que nos engalana esta noche con su presencia. Estaba la minita ahí conmigo. Y todos se matan. Brindo también a la salud de los compañeros periodistas que están presos. No me agarraron. Me buscaron en la casa de mi mamá, me buscaron en el diario, me buscaron en mi casa y nunca se le ocurrió que me iba a quedar yo ahí. Me quedé. Yo tenía una motito. Al otro día a las 7 de la mañana tuve que salir corriendo porque me estaban buscando por todos lados. Me encuentra Juan Carlos Luceló caminando en una calle de Paraná. Para el auto, se baja, me agarra y me mete dentro del auto y me dice, ¿qué está haciendo acá por la calle? Te está buscando todo el ejército de todo el país. Te captura, boludo. Donde después te van a hacer boleta. Yo ni tenía idea. Yo dije, después nomás lo van a ver. Tenía captura nacional. Me andábamos, qué boludo. Bueno, era propio de la inexperiencia y de no creer lo que
lo que estaba pasando. Y nosotros fuimos vacunados con un gran tipo, un gran periodista, José Miguel Ignacio. Al nivel nacional, el periodista más conocido que le hizo frente a la Junta Militar fue Rodolfo Walsh. Él sufrió la muerte de su hija, que se vio rodeada por las fuerzas de seguridad en una casa operativa de Montoneros, y decidió quitarse la vida. Y a partir de allí, Walsh se dedicó a la cadena informativa de la agencia noticiosa clandestina, Ancla, donde se hacían circular informaciones y textos que en esos momentos no salían en ningún otro medio. Buenos Aires, abril 1 de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, y que desde ese momento no se ha... Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.